manera, sin ninguna planificación. Y cuánto habría, sería, o cuán distintas serían las cosas si escucháramos a la ciencia, ¿no? Porque hace 20 años, aproximadamente, un poco más, un poco menos probablemente, un científico peruano advirtió sobre lo que podía pasar con el acantilado de la Costa Verde en nuestra capital. E incluso, con la visión propia de los hombres de ciencia, dijo, esto se va a poblar con el tiempo. Yo recuerdo, yo soy barranquino, mis primeros años lo pasé en Barranco y recuerdo casas, ¿no? Casas de primera planta, en lo que es el malecón, y de pronto edificios. Bueno, ya lo advertía un científico, y me refiero a Modesto Montoya, quien además fue uno de los promotores, gestores de los estudios de posgrado en hidrogeología isotrópica, que mide las aguas subterráneas del inestable suelo limeño, y que está con nosotros en nuestra pausa. Y tenemos esa entrevista de hace 20 años, que la vamos a pasar, y ahí vamos a precisar la fecha en que advirtió estas cosas que después ahora nosotros tenemos que informarles, el derrumbe en el acantilado de Magdalena. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Gracias, Reinaldo. Vamos a recordar esa entrevista. A ver, vamos a tenerlo. Freddy Cárdenas lo ha conseguido, no sé de dónde. Porque cometemos los mismos errores de construir de repente en zonas que no debemos construir, sembrar en zonas que no son propicias. Eso es cultural, no sé cuánto se puede cambiar, tiene que ver con la educación. Ahora que estamos tratando en diversos medios, diversos centros de mejorar la educación del Perú, creo que una cosa principal para los niños es ser precavidos, no solamente con la lluvia, también con los sismos, ¿no? Que construimos. En este momento, por ejemplo, en lugares como Miraflores, San Isidro, he ido a dar una vuelta en algunas casas, increíble, construcciones que se llaman nobles, hay filtraciones, porque ni siquiera los ingenieros han podido tomar en cuenta esta posibilidad. Aunque es un poco cambiar de tema, ¿qué le parece el proyecto Larcomar? ¿También existe algún peligro con el proyecto Larcomar construido aquí debajo del Parque Salazar? Mire, el suelo de Lima es bastante delicado. El suelo no se presta para hacer grandes edificaciones. Con eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Las edificaciones elevadas podrían producir desequilibrios. Recordemos que en este momento, en algunos lugares de Barranco, se está deformando el suelo. Hay varias paredes que han tenido que ser derruidas porque tienen que cambiarse las bases. Ahí está. ¿Pasó el tiempo o no pasó el tiempo? Caray, ya tengo pelos blancos y ahora casi, pero es como si estuviéramos hablando ahora, ¿no? Porque yo empezaba esta entrevista diciendo por qué no escuchamos a la ciencia, cuáles son los intereses que priman, en todo caso, que tomamos decisiones que después podemos lamentar. Estamos en riesgo y el riesgo aumenta por las cosas que estamos haciendo. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Y hablando de la ciencia y los científicos, tú sabes que nosotros organizamos 2 veces al año un gran encuentro internacional que viene gente de todo el mundo, peruanos que están afuera y también los científicos que están investigando acá. Y la última vez ha sido pues el 30 de julio, una plenaria de miles de científicos. Y traigo esta colación porque nos sentimos un poquito insultados, provocados por los políticos actualmente que están gobernando nuestro país, en el Congreso sobre todo. Y uno tiene la impresión que se burlaran de nosotros, que nos provocaran, ¿no? Los científicos, con toda su formación que tienen en la Universidad Nacional de Ingeniería, se reunieron en el Teatro de la UNI. Estaban casi unánimemente, voz en cuello, pidiendo que, por favor, congresistas, aplicando la Constitución, renuncien, no nos provoquen. Todo lo que hemos visto en la televisión, todas las noticias ahora ya no es pues todo oculto, ¿no? Se sabe lo que han hecho, se sabe lo que ocultan, lo que quieren ocultar, y además las personas que eligen para representarnos en educación, la gente que se dedica a educación, pues al ver a quienes eligen como presidente de estas comisiones, es increíble. Disculpa que me salga el tema, pero estabas hablando de lo que advierte la ciencia. Nosotros ya hemos advertido también hace 30 años hemos dicho que la violencia, la delincuencia juvenil,
va a ir en aumento. ¿Por qué razón? No es que somos brujos, simplemente que la delincuencia callejera surge de la falta de empleo. Hay como 2 o 3 millones de jóvenes sin empleo. Y cuando alguien no tiene empleo y tiene hijos pequeños, y mujer, y familia, etc., no puede dejarse morir pues de hambre, tiene que buscar de alguna forma y corren el riesgo de ir a la cárcel quitándole algo a sus vecinos, que sobre todo son pobres también, no van a los lugares ricos, ¿no? A mí me han robado un celular, no en Miraflores ni en San Isidro, en la Uni cerca, porque ahí está la gente pobre. De modo que nuevamente tengo que decir que la violencia, la delincuencia va a seguir en aumento. Y los conflictos sociales, porque como estamos nosotros dependiendo de las materias primas, y eso choca con intereses de la gente que vive tranquilo en sus tierras. Yo soy de un pueblo minero, Salpo. Era un bello paraíso, verde, era una cosa increíble, turística. La falta de empleo hace que los propios campesinos hagan minas informales, pozas con ácidos, porque prefieren eso a morir de hambre porque sus productos no los compran adecuadamente. Y llegan los políticos, prometen todo, después hacen todo lo contrario de lo que han prometido. Y creo que eso ya debe parar, porque nuestro país se está yendo al abismo, así como en los acantilados de la Costa Verde. Nosotros, todos los científicos de mi edad, tenemos mucha tristeza y hasta a veces un poco de rabia, porque nuestros hijos, nuestros nietos ya no quieren estar en el Perú, se han ido del Perú. Y eso también es otra predicción que hacemos, de que los más talentosos hombres del Perú, los más innovadores, los más creativos, nos están abandonando porque el país está siendo gobernado por personas que se aferran a sus cargos, quieren que el país se vaya al fondo, pero ellos están allí en su sitio y dicen que nosotros somos la turba, somos la muchedumbre, somos la calle, nos desprecian. Nosotros no somos personas de la calle, también lo somos, también, por supuesto, pero somos científicos, somos profesores universitarios, y yo aquí aprovecho que me das esta oportunidad para emplazar a nuestros rectores de las universidades. Ellos son los representantes del intelecto peruano, de las generaciones, están formando gente para el futuro. Y me sorprende que no se pronuncien ante esta debacle que están llevándonos los políticos de nuestro país. Disculpa que te diga eso. No, está bien. ¿Y cuánto se está invirtiendo en la ciencia? Ese es un viejo reclamo también, ¿no? Bueno, el Estado prioriza, lo que es normal, prioriza las cosas, ¿no? ¿Y cómo es que uno ve la priorización que da el Estado? Por las remuneraciones que atribuye a los diferentes sectores, ¿no es cierto? Hay magistrados que ganan 30.000 soles, como tú sabes muy bien, y dicen que le queda corto. Sí. Hay otro que le queda chiquián, ¿no? Ajá. Y un profesor universitario que viene con diploma, publicaciones, deja el extranjero con sueldos de $10.000, y acá le dan 3.000 soles, y entonces el Estado está priorizando a los jueces, está despriorizando lo que es la educación. Dicen que la educación es prioritaria, pero a los que se dedican a ello les pagan una miseria. Quizás por una mirada cortoplacista. Disculpa esta cosa importantísima. Hace un mes ha muerto el más grande científico de los últimos tiempos de nuestro país, Julio Kuroiwa. Yo era amigo de él y de su hijo. Me encontré en la caja de la UNI para recoger nuestras remuneraciones un gran científico de talla mundial, considerado entre los 100 más grandes del mundo, tenía una remuneración de 2.000 soles, 1.400 soles. Mientras que nuestros amigos los generales, que ganan bien, no estoy diciendo que ganen menos, ganan pues 10.000 en sus jubilaciones. Esa es la prioridad que están dando estos gobiernos a la educación. Por esa razón, Reinaldo, decimos y predecimos que la delincuencia, los conflictos sociales y todo esto que estamos viviendo va a empeorar, lo hemos dicho hace 30 años y seguimos diciéndolo, porque hasta ahora no se toma la decisión de poner la prioridad en la educación, en la ciencia
y la tecnología. Y cuando uno opina, nos llaman pues, la turba, la calle, la muchedumbre. Ustedes vienen a elegirnos a nosotros, ahora déjennos hacer lo que se nos pega la gana. Ahora, eso no puede ser así. En el gobernante hay, al parecer, una mirada cortoplacista, ¿no? Porque quizás está buscando su rédito político y eso es inmediato, pues. Eso es ahorita, de ellos, eso es que me dice la encuesta, ¿no? Sí, no. Pero, ¿por qué no pensamos? Miren, esa entrevista que hemos compartido con nuestro público de más de 20 años atrás, ya pasaron 20 años. Entonces, ¿cuánto podríamos haber avanzado si hubiéramos invertido a tiempo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una mirada cortoplacista? Cortoplacista, los políticos también, ¿no? Quieren la elección y por lo tanto, pues hacen cosas. Por ejemplo, la delincuencia. ¿Qué es lo que pedimos? Más patrulleros, más policías, claro. Más jueces, más cárceles. Pero si el problema es educación y no invierten en educación. O sea, la cosa se va a ir empeorando. Cada vez se necesita más policía, por lo tanto menos plata para los profesores, por lo tanto menos empleo y más delincuencia, etcétera. Ese es un círculo vicioso que solamente lo puede parar gobernantes inteligentes y que se han desprendido, que no se aferren y que dejen pues que ya de una vez se haga un nuevo Perú. Hablemos un momento sobre el tema de los acantilados. Parece hemos venido, disculpa. No, está bien, ¿no? Además, yo creo que estos son temas que tenemos que reflexionar permanentemente, claro, sí, ¿no? Y vale muchísimo la pena. Y tenemos que hacerlo desde los medios de comunicación, porque ya tenemos... Ustedes son los medios que llegamos grandes, a la gente, claro que sí. El suelo limeño tiene características particulares. Así es. Bueno, mira, esto era, donde estamos era una gran quebrada, ¿no? Hacia abajo. Y los huaicos, que de vez en cuando los vemos ya, hace miles o millones de años, bajaban y bajaban y bajaban. Y por lo tanto, cada bajada era una capa de sedimentos, de piedras rodadas, de arena, a veces era el fondo del río, etcétera, etcétera. Y teníamos el río Rima, que está ahora por donde lo conocemos, antes estaba por la bajada de Armendáriz, o sea, poquito a poquito se han hecho capitas, ¿no? Pero no es roca sólida, no es cosa consistente, son prácticamente capitas de cosas un poco que no está son consolidados, como se le llama, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? El agua que viene de la lluvia seguía bajando por esas capitas, ¿no? Los famosos chorrillos. Las capitas iban bajando, ¿no? Se bañaba en la playa y se duchaba allí. Claro, esto hasta hace algunos años. Hasta hace unos 30 años. Y luego, con la llegada de todos nosotros, yo también he venido a Lima, esa época, se necesita más agua y por lo tanto se ha hecho pozos. Pozos como, en total, Sedapal tiene 300 pozos oficiales, pero hay como 500 más o menos por otro lado. ¿Eso qué significa? Que han chupado, han succionado el agua, han secado esas agua capas. Subterránea, ¿no? Exactamente. Pero cuando deja de haber agua en esas capitas, obviamente deja un vacío, porque el agua ejerce una presión de resistencia, ¿no es cierto? Entonces hay partes vacías. Y cuando uno pone un peso encima, como es un edificio, eso pues, y al no haber agua, un poco que se hunde, ¿no? Se hunde y se va, lo que está al borde se va desmoronando poco a poco. Por esa razón es que nosotros vimos hace 30 años ese problema y lo advertimos. E incluso, como tú me señalas que se estaba en Barranco, yo iba por Barranco, me paseaba por todo lado. Dicho sea paso, ahí en la playa, en la Costa Verde, conocí a mi primera esposa, tanto investigaba en esas partes, que vi esta situación y veía pues cómo es que se iba secando y la gente iba poniendo sus casas como siempre y las calles se van deformando. Esas calles que van en Barranco al borde del acantilado se hunden, están todas flojas, ¿no? Entonces, ¿Cómo se les ocurre ahí edificar cosas tan grandes, sabiendo que el suelo tiene esa característica? ¿Estamos en alto riesgo entonces frente a un...? La gente que está cerca del acantilado, por supuesto. Ahora, si viene un terremoto ya ni qué decir, ¿no? Porque todo eso se va muy rápidamente. Por otro lado, nosotros hemos estudiado el agua con técnicas nucleares. Tú hablabas de la hidrología isotópica. Se puede medir la edad del agua, el tiempo que ha transcurrido en llegar desde que era lluvia en la sierra hasta ahora está llegando al borde del mar pequeños manantiales de agua, porque sigue bajando el agua, los pozos tienen solamente unos 100 metros, pero más abajo hay agua, sigue llegando y llega en 3 años. En 3 años el agua lentamente por el subterráneo.
y obviamente esto nos debe permitir también considerar una eventual sequía, falta de lluvia, tendríamos agua por 3 años. Claro. En Callao Claro. hay pozos que allá... Entonces hay que invertir, allí hay que... Por supuesto, ahí... Para eso la tecnología nos asiste. Así es. Muchísimas gracias. Y además, mira, hay pues la propuesta que hemos hecho también hace muchísimo tiempo de hacer túneles de agua. En lugar de hacer minas solamente, se hace túneles, como hay uno en San Mateo, una mina contra la cordillera tiene 5 metros cúbicos, o sea, un nuevo río. Podemos tener varios valles en la costa. En fin, podemos hablar en otra oportunidad de esta propuesta, pero... Y que merecen inversión pública-privada de pronto, ¿no? Por supuesto, Muchísimas y gracias. Y te da mucha plata porque viene un valle. Claro. Déjame antes que terminar, pues, decirles a los que nos escuchan que tenemos siempre el curso de ciencia para niños, para profesores, e infórmense de todo lo que hacemos en mi página web, modestomontoya.com. Estamos promoviendo la investigación en la Costa Verde, porque allí con abuelos, tíos, etcétera, podemos conocer muchas cosas sobre la Costa Verde. Ciencia para niños, ahí puede estar el secreto, ¿ah? Claro. ¿Niños desde qué edad? Desde 7 años. Desde los 7 años. Los famosos Salto del Fraile, hay cualquier cantidad de información científica de elementos que había hace millones de años. Toda una belleza, así que los invito a ver en página modestomontoya.com. Modestomontoya.com y si está pensando en algo para sus niños, qué mejor que la ciencia. ¿Ah? Así que una linda oportunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado Gracias a ti, y disculpa pues de ser tan largo. No, al contrario, investigador científico Modesto Montoya. Con esto nosotros llegamos al final.